Buenos días, siendo las 8 horas del día lunes 10 de febrero, damos inicio a esta audiencia pública del Tribunal Constitucional para resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley número 32108 y su modificatoria, la Ley número 32138. Estas normas son cuestionadas por presuntamente vulnerar diversos principios y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. En esta audiencia procederemos según el orden establecido, luego de la lectura parcial de la demanda, que será realizada por mi persona en calidad de vocal principal de este tribunal. Cabe indicar que se encuentran aquí presentes los siguientes sujetos procesales: la demandante, que es la señora Samantha Teocuro Mendoza, en su calidad de defensora del pueblo; la demandada, la señora Mónica Nance Quispe Fernández, en su calidad de procuradora del Congreso de la República; y los vocales siguientes: el magistrado Renzo Elmer Aquino Flores y la magistrada Cristina Milagros Quiñones Huamaní, quienes sustentarán sus argumentos en función a los alegatos de la demandante y la demandada. Escucharemos con total respeto a las partes, evaluaremos los argumentos presentados y emitiremos un fallo conforme al ordenamiento jurídico. Declaro así formalmente iniciada esta audiencia. Antes de escuchar a las partes, quisiera leer los puntos más importantes de esta demanda dirigida hacia mi persona en calidad de presidente de este Tribunal Constitucional. Así tenemos que la señora Samantha Teocuro Mendoza, defensora del pueblo, realiza el siguiente petitorio: declarar inconstitucional la ley número 32108 y su modificatoria, la ley 32138, por razones de fondo y forma, por cuanto contraviene a las siguientes disposiciones de la Constitución Política del Perú. El artículo 1, los derechos fundamentales de la persona; artículo 2 y algunos incisos citados: derecho a la igualdad ante la ley, el honor y la reputación, la libertad individual, el principio de legalidad y tipicidad penal, la presunción de inocencia, la separación de poderes y principio de autonomía judicial, en su artículo 43 y artículo 139, inciso 2, la prohibición de la irretroactividad de la ley penal, artículo 103, el derecho al debido proceso y a la defensa, artículo 139, incisos 3 y 14. Asimismo, sostiene que esta ley impugnada resulta contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1, y la Carta Democrática Interamericana, artículos 3 y 4. La parte demandada resulta ser la señora Mónica Nance Quispe Fernández, procuradora del Congreso de la República, con domicilio acá citado. También esta demanda cuenta con legitimidad procesal de la defensora del pueblo, citado ahí en sus artículos para mayor formalidad. El plazo para interponer la demanda está dentro del marco legal, conforme al nuevo Código Procesal Constitucional, en su artículo 99. El contenido de la norma objeto de control o la norma cuestionada vienen a ser los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 32108, la que modifica el Código Penal, y a la Ley número 30077 sobre crimen organizado. También tenemos la admisibilidad de la demanda, conforme al artículo 100 del nuevo Código Procesal Penal.
la procedencia de la demanda, también fundamentado en función al artículo 103 del nuevo Código Procesal Constitucional, y nos centramos principalmente en la fundamentación del hecho del petitorio. Acá aduce que la ley número 32108 y sus modificatorias han introducido disposiciones que afectan de manera directa a los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, como el principio de legalidad penal, la proporcionalidad de las penas, el debido proceso, la presunción de inocencia y la separación de poderes como primer punto. Segundo punto, estas modificaciones presentan inconsistencias que generan incertidumbre jurídica respecto a la definición y aplicación de conceptos vinculados al delito de crimen organizado. Por ejemplo, la redacción vaga y ambigua de las conductas tipificadas contraviene el principio de tipicidad penal consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución. La ley afecta también el derecho al debido proceso y a la defensa, artículo 139 de nuestra Constitución. Cuarto punto, en el aspecto formal, esta ley impugnada y sus modificatorias fueron aprobadas sin el adecuado debate legislativo y con carencias en el análisis del impacto normativo, violando principios democráticos y de deliberación transparente que sustentan la separación de poderes y el control interinstitucional. Por último, el quinto punto, además de las disposiciones cuestionadas, resultan contrarias a la Convención y a la Carta antes mencionada, en lo referido a la aplicación estricta y restrictiva del derecho penal. La fundamentación jurídica acá indica que la ley vulnera varios principios de nuestra Constitución y fundamenta los artículos que durante su sustento lo dará a conocer. Los derechos constitucionales que se consideran violados son la protección de derechos fundamentales, el derecho a la igualdad ante la ley, derecho al honor y reputación, la libertad individual, el principio de legalidad y tipicidad penal, la presunción de inocencia, la separación de poderes y principio de autonomía judicial, la prohibición de la irretroactividad de la ley penal, el derecho al debido proceso y a la defensa, y a los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. Bien, luego de haber escuchado los puntos más importantes de la demanda, señora Samantha Teo Curo Mendoza, defensora del pueblo, dispone usted de 5 minutos para sustentar su demanda. Cabe recordarle también que después de escuchar a la parte demandada, dispondrá de un espacio de 3 minutos para realizar la réplica y dúplica en caso usted considere necesario. Buenas tardes, honorables magistrados. En representación de la Defensoría del Pueblo, presento esta demanda de inconstitucionalidad contra las leyes 32108 y 32138, ya que consideramos que vulneran derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política del Perú, como el principio de legalidad penal, la proporcionalidad de las penas y el derecho al debido proceso y a la defensa, así como la separación de poderes. Ley 32108 y su modificatoria amplían las facultades punitivas del Estado de manera desproporcionada e imprecisa. Estas normas introducen cambios al Código Penal y a la Ley 30077 sobre el crimen organizado que no cumplen con el principio de taxatividad, indispensable para la certeza jurídica. Los derechos fundamentales que están siendo vulnerados son la protección de derechos en el artículo 1, la ley 32108, al vulnerar derechos como la libertad individual, la presunción de inocencia y el debido proceso, afectan la dignidad humana y los derechos inherentes a las personas.
El derecho a la igualdad ante la ley tipificada en el artículo 2, inciso 2. Se vulnera el derecho al establecer tratamientos diferenciados injustificados entre imputados y situaciones similares. El derecho al honor y reputación, tipificada en el artículo 2, inciso 7. La normativa fomenta juicios paralelos y estigmatización de los imputados, lo que afecta su reputación y dignidad. La libertad individual, tipificada en el artículo 2, inciso 24, la imposición de medidas excepcionales en las investigaciones afecta arbitrariamente la libertad individual de los imputados. El principio de legalidad y la tipicidad penal, tipificada en el artículo 2, inciso 24, literal A y D. La relación ambigua de los tipos penales afecta al derecho a conocer con claridad las conductas prohibidas. La presunción de inocencia, artículo 2, inciso 24, literal D. Las medidas implementadas generan una inversión de la carga de la prueba que contraviene este principio. La separación de poderes y principio de la autonomía judicial, artículo 43 y 139, inciso 2. La ley afecta la independencia del Poder Judicial al otorgar facultades excesivas al Poder Ejecutivo. La prohibición de la irretroactividad de la ley penal, tipificada en el artículo 103. La aplicación retroactiva de disposiciones penales afecta la seguridad jurídica y el principio de irretroactividad en este sentido. El derecho al debido proceso y la defensa, artículos 139, inciso 3 y 14. La limitación desproporcionada de derechos procesales de los imputados vulnera la justicia, acceso a la justicia y acceso efectivo a la defensa adecuada. La Carta Democrática Interamericana, tipificada en el artículo 3 y 4, sobre la separación de poderes, al respecto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. En relación a la jurisprudencia y doctrina, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente 0025-2005 PITC señaló que la claridad de la tipicidad penal es un elemento esencial para el respeto del principio de legalidad. Asimismo, en el caso Castillo Petrucci versus Perú, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resaltó la importancia del debido proceso en materia penal. El petitorio, señores magistrados, solicitamos que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad total de las normas impugnadas, restableciendo el respeto a los derechos fundamentales de las personas y garantizando la supremacía de la Constitución. Bien, señora Mónica Nancy Quispe Fernández, Procuradora del Congreso de la República, dispone usted de 5 minutos para responder a la demanda. Cabe recordarle que después de sustentar sus alegatos y escuchar la réplica y dúplica de la parte demandante, dispondrá de un espacio de 3 minutos para usted realizar la réplica y dúplica en caso considere necesario. Honorables magistrados, gracias por el pase. Yo, como procuradora y representando al Congreso de la República, vengo a defender la constitucionalidad de las leyes número 32108 y 32138, las cuales fueron promulgadas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, respetando los principios fundamentales de nuestro Estado en Derecho. De acuerdo a la defensa de esta norma, estas leyes no se vulneran en el principio de la legalidad, pues su redacción responde a las exigencias de la precisión y claridad de respuestas por el Código Penal. Además, las medidas no son necesarias para combatir amenazas complejas como el crimen organizado, que afecta gravemente a la seguridad ciudadana. Hablando de su proporcionalidad y su necesidad, en principio la proporcionalidad no se vulnera, ya que las penas impuestas están en correspondencia con la gravedad de los delitos complementados. Este tribunal ha señalado en casos previos que el legislador tiene un margen de discrecionalidad para definir las sanciones adecuadas. Es por ello
que precedente a lo que vendría a ser el tema internacional en caso del Monocid Arellano versus Chile, la Corte Interamericana reconoció la obligación de los derechos de establecer mecanismos efectivos para enfrentar estos fenómenos criminales complejos. Es así que estas leyes se enmarcan en dicho compromiso internacional. Gracias. Honorables magistrados, si bien es necesario combatir el crimen organizado, ella no puede justificar la vulneración de los derechos fundamentales. La ambigüedad de los términos empleados en estas normas permite interpretaciones subjetivas que afectan a la seguridad jurídica, dejando al ciudadano en un estado de incertidumbre frente al poder punitivo del Estado. Además, la modificatoria responde a intereses personales del Ejecutivo. Señorías, luego de haber escuchado con atención y respeto a las partes, este tribunal en el análisis de este caso se centrará en los principios constitucionales fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Específicamente tenemos que reflexionar sobre la relación entre la Ley número 32108 con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, tales como: primero, la protección de derechos fundamentales estipulado en el artículo 1. Es fundamental recordar que nuestra Constitución establece que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas, sin distinción alguna. En este contexto, se puede afirmar que las leyes impugnadas parecen ir en contra de este principio al poner en riesgo la dignidad humana de las personas sometidas a procesos penales, específicamente con las medidas extraordinarias que afectan derechos como la libertad individual y la presunción de inocencia. Segundo, el derecho a la igualdad ante la ley en el artículo 2. Pues la demanda plantea que la ley número 32108 establece tratamientos diferenciados sin justificación entre imputados en situaciones similares. En ese sentido, hay que entender que la ley debe garantizar la igualdad ante la ley y no debe discriminar ni crear distinciones arbitrarias entre los ciudadanos. Tercero, el derecho al honor y reputación en el artículo 2, inciso 7. Este tribunal, mediante sus vocales, debe ponderar si la redacción de las leyes impugnadas realmente respeta este derecho fundamental. Siguiente, la libertad individual, artículo 2. El principio de libertad individual está siendo comprometido con la imposición de medidas restrictivas desproporcionadas. Asimismo, el principio de legalidad y tipicidad penal, pues esta demanda sostiene que la falta de claridad y precisión en la tipificación penal genera inseguridad jurídica. En tal sentido, cabe indicar que la ley debe ser precisa en cuanto a las conductas prohibidas para que los ciudadanos puedan conocer con certeza los actos que serán considerados delitos. La presunción de inocencia en el artículo 2. Bueno, es imperativo analizar si las leyes transgreden este principio garantizado por la Constitución. La separación de poderes y principio de autonomía judicial. Artículos 43 y 139. Inciso 2. Esta demanda pone en duda si estas leyes afectan la independencia judicial, otorgando poderes excesivos al Poder Ejecutivo. La prohibición de la irretroactividad de la ley penal en el artículo 103. Bueno, la aplicación retroactiva de disposiciones penales en este punto es un punto crítico en ese aspecto. La Constitución establece que las leyes penales no pueden aplicarse retroactivamente. Asimismo, el derecho al debido proceso y a la defensa, en el artículo 139, incisos 3 y 14, efectivamente, la ley en su redacción actual implica restricciones que afectan estos derechos fundamentales. Por último, la Carta Democrática Interamericana, artículos 3 y 4, en respecto a ello, la ley impugnada está en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país,
donde se indica el respeto a la separación de poderes, los derechos humanos y el Estado de Derecho, fundamentales para garantizar la democracia. En ese sentido, realizando un análisis preliminar de los argumentos presentados por las partes, la demandante ha presentado una serie de argumentos sólidos sobre cómo las leyes cuestionadas afectan derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En contraposición, la demandada argumenta que estas leyes son necesarias para enfrentar el crimen organizado y que cumplen con los principios de proporcionalidad y legalidad. Sin embargo, es necesario examinar con mayor profundidad si las medidas propuestas son realmente proporcionales y no desmedidas. En conclusión, este tribunal debe proceder a realizar un análisis exhaustivo de la ley impugnada, poniendo la necesidad de combatir el crimen organizado con la protección de los derechos fundamentales. Esto no solo implica una revisión de la constitucionalidad de las leyes en cuestión, sino también una reflexión sobre su impacto en los derechos humanos. A continuación, la argumentación del magistrado Renzo Aquino Flores, seguidamente la argumentación de la magistrada Cristina Milagros Quiñones Guamaní. Tienen el uso de la palabra por un espacio de 5 minutos cada uno. La demandante ha presentado un análisis crítico sobre cómo las leyes afectan varios derechos fundamentales, especialmente la libertad individual, la presunción de inocencia y la claridad en la tipificación penal. Si bien el combate al crimen organizado es un tema de alta prioridad, es esencial que cualquier medida tomada por el Estado sea compatible con el respeto a los derechos humanos. Además, debo indicar que la demandante expone con claridad cómo las normas omiten el principio de taxatividad. Tipos penales como asociación ilícita ampliada son vagos, los que abren la puerta a interpretaciones arbitrarias, violando el artículo 224 de la Constitución. Por otro lado, la demanda sostiene que las leyes son necesarias para proteger la seguridad ciudadana y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Si bien es legítima la preocupación por la seguridad, el tribunal debe asegurarse que las medidas no vulneren principios constitucionales y que el principio de proporcionalidad sea respetado. Por lo tanto, mi conclusión sería: aunque la lucha contra el crimen organizado es legítima, el tribunal subraya que las leyes deben ser cuidadosamente diseñadas para no afectar de manera desproporcionada los derechos de las personas y para asegurar que las penas y medidas sean adecuadas al principio de justicia. En ese sentido, coincido con la demandante: sin claridad en la ley, el poder punitivo del Estado se convierte en una amenaza para las libertades. Voto por la inconstitucionalidad. Buenas noches. Luego de haber escuchado a las partes, procedo a brindar mi análisis. La Defensoría del Pueblo ha señalado que las leyes impugnadas afectan derechos fundamentales, tales como la libertad, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. La ambigüedad en la redacción de estas leyes podría ser un punto clave en cuanto a su constitucionalidad, ya que genera inseguridad jurídica. Además, es importante examinar si las modificaciones propuestas afectan la independencia del Poder Judicial. Un sistema judicial autónomo es esencial para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa, sin influencias externas. Por otro lado, la afectación al principio de autonomía judicial es grave. El artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú prohíbe interferencias en la labor jurisdiccional. Estas normas, al otorgar al Ejecutivo facultades para definir ámbitos de investigación, socavan dicha autonomía, lo que vulneraría la separación de poderes.
La demandada argumenta que estas leyes fortalecen la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la norma, debido a su manejo de función a intereses personales, contraviene en cierta medida a los derechos fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Winter y otros versus Reino Unido, señaló que las penas deben ser proporcionales y que incluso frente a delitos graves, los derechos fundamentales no pueden ser sacrificados en nombre de la seguridad pública. Este criterio es aplicable al caso que nos ocupa, considerando que las disposiciones impugnadas podrían tener efectos desproporcionados sobre los derechos individuales. Mi análisis indica que si bien la lucha contra el crimen organizado es un objetivo legítimo, las normas cuestionadas deben ajustarse estrictamente a los estándares constitucionales y convencionales. Recalco que la ley es desproporcionada y viola la separación de poderes. Por lo tanto, me adhiero a declarar su inconstitucionalidad. Muchas gracias. En consecuencia, en el fallo de este Tribunal Constitucional, en atención a los principios constitucionales y el análisis expuesto, se declara por unanimidad la inconstitucionalidad total de la Ley número 32108 y su modificatoria, la Ley número 32138, estableciendo como precedente la necesidad de respetar los principios de claridad normativa y proporcionalidad penal en toda legislación. Sin embargo, se exhorta al legislador a evaluar nuevas modificaciones que fortalezcan la eficacia de la normativa en la lucha contra la corrupción, respetando los principios constitucionales consagrados en la Carta Magna. Este fallo tiene carácter vinculante y debe ser acatado en el marco de la Constitución. Con el análisis realizado sobre las leyes número 32108 y su modificatoria, la ley número 32138, este Tribunal Constitucional concluye que ambas leyes, en su redacción actual, vulneran principios fundamentales establecidos por la Constitución, en particular el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica, pues la falta de claridad y la comprensión en la formulación de términos contenidos en estas normativas genera incertidumbre jurídica, afectando así los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la proporcionalidad penal. Asimismo, la ley impugnada, en su intento de abordar el crimen organizado, presenta una descripción ambigua en los delitos relacionados, lo que podría llevar a interpretaciones diversas y arbitrarias por parte de los órganos jurisdiccionales. Esto va en contra del principio de claridad normativa, que exige que las leyes sean comprensibles y precisas, para que los ciudadanos puedan adecuar su conducta a ellas con certeza. Por su parte, la modificatoria introducida por la Ley número 32138, lejos de corregir los vacíos de la primera ley, refuerza la imprecisión y la falta de proporcionalidad, ampliando de manera excesiva las categorías penales y sin completar mecanismos claros para la individualización de la pena. Esto genera un desequilibrio entre los fines de prevención y represión del delito y el respeto a los derechos fundamentales, especialmente a la proporcionalidad de las penas. Finalmente, se levanta la sesión indicando que, como fruto de este proceso constitucional, queda la siguiente resolución que paso a presentar a continuación.